Jeremías capítulo 18, verso 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. El tema para esta mañana o este día es: dejemos que la mano del alfarero nos moldee. Dejemos que la mano del alfarero nos moldee. Dios ha querido trabajar con nosotros. Ahora, todos nosotros somos creación de Dios. Dios nos creó. Usted y yo traemos la imagen de Dios. Somos la creación de Dios. Y Dios ha querido trabajar desde que nacimos. Y Dios está dispuesto a trabajar todavía con nosotros. Pero dejemos que la mano de Dios nos moldee. ¿Por qué muchas personas no han encontrado el propósito de Dios? Viven infeliz, andan inseguros. ¿Qué más que usted puede pensar de aquellas personas que no se han dejado moldear de la mano de Dios? ¿Cuál es el resultado que ha habido? Algunos han caído, o se han dejado los caminos de Dios. Otros se han enfermado, se han amargado, viven en problemas, ya sea en el matrimonio, en la comunidad, en el lugar que viven. ¿Por qué razón? Porque no se dejó moldear de la mano del alfarero. Y eso es lo que quiero ahora esta mañana predicar con la ayuda de Dios. Que nosotros nos dejemos moldear de la mano del alfarero. Él está dispuesto para moldearnos. Él está dispuesto para prepararnos para que así seamos vasos de honra en sus manos. El pueblo de Israel fue un pueblo que Dios trabajó de una manera maravillosa, una manera amorosa, paciente. Quiso preparar a su pueblo que fuera una nación ejemplar, una nación diferente, una nación con la presencia de Dios. Hizo todo lo posible, pero la pregunta es: ¿Israel se dejó moldear? Pregunta para ustedes: ¿ustedes se han dejado moldear en la mano de Dios? Bueno, me incluyo también, nos hemos dejado moldear en las manos de Dios. Y si no nos hemos dejado moldear, por eso estamos hoy en día resistiendo las misericordias de Dios, rechazando, o no podemos recibir la ayuda de Dios porque no nos hemos dejado moldear. Es tiempo de soltarnos en la mano de Dios, que nos moldee a su manera, que trabaje con nosotros, que nos cambie. Pero eso no va a suceder si usted no cede, si usted no le da lugar al Señor, si usted no está dispuesto o dispuesta. Porque Dios sí quiere. ¿Acaso Dios no quiere moldearnos a su manera? Sí, Dios quiere moldearnos. ¿Desde cuándo Dios ha querido moldearnos? A mí Dios me quiso moldear desde mi niñez, pero no quise. Ya cuando llegué a ser joven, Dios quiso tratar, no quise. Y así pasó el tiempo, pero gracias a su misericordia, su amor me alcanzó y me dejé moldear. Y todavía creo que hay áreas todavía en mi vida que el Señor necesita trabajar en mí, ya sea en mi carácter, ya sea ¿qué área necesita trabajar el Señor? O sea, en el carácter, en el área espiritual, en el área económico, en el área... ¿Qué más? ¿Dónde Dios necesita trabajar? En el área social. ¡En todo! Necesitamos nosotros hoy en día ponernos en las manos de Él para que nos moldee. Tristemente el pueblo de Israel que ahora sí Dios mostró sus maravillas, eso no lo sabemos bien y no hay duda. ¿Cuánto Dios mostró su poder, su amor, sus maravillas?
milagros. Dios lo demostró claramente para poder asegurar que Dios tenía grandes planes para ellos. Sin embargo, ellos decidieron darle la espalda. Y es triste, dice en el versículo 12 de este capítulo, en el versículo 12 dice: y dijeron, mire cómo contestó el pueblo, y dijeron: en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento nuestro, o el pensamiento nuestro de nuestro malvado corazón. Ahora, ellos dijeron: en vano es lo que nos dices, en vano es lo que nos estás hablando, porque nosotros vamos a seguir en el deseo de nuestro corazón. ¿Cree que Dios va a trabajar así? Es triste, ¿verdad? En estos días, todo lo que está pasando en estos días, Dios ha permitido lo que ha venido en nuestros días, no ha pasado por casualidad. Dios está permitiendo todo esto, pero para la iglesia, Dios está permitiendo para moldearlo mejor. De esta pandemia va a salir un remanente bien pulido, bien preparado, pero si se ha dejado moldear en la presencia de Dios. Tal vez en casa está orando, está clamando a Dios, está ayunando, está leyendo su palabra, y cuando llega esta oportunidad: yo quiero ir a la casa del Señor porque yo quiero más de Dios. Pero otros se están desanimando, otros están confundidos, otros están retrocediendo. Hermanos, necesitamos dejarnos moldear en las manos del alfarero. ¿Cuándo? ¿O usted piensa otra oportunidad en el futuro? Ahora no creo. Más adelante. Ese más adelante usted lo tiene garantizado. Tendremos garantizado. Anoche decía de que usted y yo no podemos comprar una aseguranza de que si algo va a pasar se puede reemplazar. Cuando uno saca un celular, ¿verdad? La compañía le dice que eres un seguro. Si en caso se quiebra, si en caso todo eso, te reemplazamos otro. Y uno dice: está bien, yo pago si usted quiere pagar, ¿verdad? 8, 10 dólares. Y entonces, usted sí se quebró, ¿qué me importa? Al cabo tengo seguranza, me dan otro. Así fuera nosotros también, le dice: Señor, voy a pagar dame unas, más o menos, ¿cuántos años quisiera usted un seguro? Si Dios permitiera un seguro de vida, seguro que usted va a vivir. ¿Cuánto quisiera usted más o menos? ¿Cuánto quisiera usted, hermano? ¿Unos 20 años? No, es muy poquito, ¿verdad? Uno si quisiera unos 40 años garantizado. Y así sí, pueda estar seguro que voy a vivir. Fíjese que eso no lo encuentro en la Biblia, que garantiza que voy a vivir. Ahora, la palabra de Dios sí me garantiza que Dios va a estar conmigo. Eso sí, Él estará con nosotros hasta... ¿Y ese fin del mundo hasta cuándo puede ser? Hasta el día de la muerte. ¿Y esa muerte cuándo podrá pasar la muerte? No sabemos. Cualquier rato. Imagínense, he oído personas que se van a dormir sanos. Una persona que nomás dijo: mañana vamos a ir a la pulga. Es mañana, sí, y todo. Ya el otro día esperando que se levantara, y ya de tanto lo fueron a ver y abrieron la puerta, tirado al lado de su cama, muerto. Tuvo un problema del corazón y falleció. Imagínense, yo podré decir: hermano, el otro año, hermano, esto, todo eso. No lo tengo garantizado. Pero una cosa sí sé, que Dios está conmigo mientras ahora estoy viviendo. Por eso hay que aprovechar nosotros, ponernos en las manos de Él para que seamos moldeados. Y Dios quiere hacer grandes cosas. Si Dios quiere que vivamos los años que sea, pero en ese proceso yo quiero que el Señor me moldee más. Quiero que el Señor moldee a ustedes para que seamos una iglesia que demos un ejemplo, que ganemos alma, que seamos una iglesia que vamos ahora sí avanzando hacia adelante para encontrarnos con nuestro Dios. Ahora, empecemos entonces. En el verso 1 dice, Dios nos está hablando, según aquel versículo 1 dice, la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Ahora, la palabra que vino a Jeremías, Dios le habló a Jeremías. Ahora, la pregunta es, ¿Dios habla? Amén. ¿Dios nos habla en estos días? Amén. ¿O
solo a Jeremías le habló, solo a Moisés, solo a Josué, solo a... ¿Quién otro habló en el Antiguo Testamento? A ver, ayúdame. Daniel. ¿Quién otro? ¿A alguna mujer en el Antiguo Testamento que Dios lo habló? Esther, Débora, Dorca, Sara. Oh, las hermanas de la iglesia. Imagínense, Dios habló, y entonces, cuando Dios habla, y eso, pongámoslo claro, Dios también está hablando en estos días. Dios nos está hablando. La pregunta que hago es, ¿cómo nos está hablando en estos días? ¿Cómo? A ver, iglesia, yo creo que estén, que participen. A ver, si Dios le ha hablado, ¿cómo le ha hablado? Por medio de su palabra. Eso sí, no hay excusa. Fíjense que nosotros cargamos, algunos compran unas bonitas Biblias, algunos arcoíris y otros, y todo eso, pero nomás lo tenemos de lujo, ¿no? De adorno. Imagínense, ahí está. Pero nosotros, está bien bonito, lo felicito, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Abrirla, leerla, pedir la ayuda de Dios. Señor, yo quiero escuchar tu palabra. Léala, esta palabra nos habla. Dios nos está hablando. ¿Por qué Dios no nos ha hablado hoy en día? Porque el hermano Hipólito predicó el sábado pasado, ¿verdad? Y es cierto, muchos dejamos la Biblia, y como dice el hermano, lo triste es que ahí está el nombre, ¿verdad? Y se queda aquí olvidado. 2, 3, 4, 5 meses. Nadie lo reclama. ¿Cómo lee la palabra allá en casa? Hermanos, necesitamos que Dios nos hable. Tenemos que tomar la Biblia. Léala. Pero no solo por la Biblia nos está hablando de muchas maneras. Hay otra manera como Dios le ha hablado. Nuestra comunión, o sea, la oración, cuando oramos, Dios nos puede hablar, nos habla por la naturaleza, nos habla por el Espíritu, nos habla por su Hijo. Dios nos está hablando. Entonces, aquí dice la palabra, Dios habló al profeta, y el profeta escuchó. El profeta escuchó. La pregunta es, cuando Dios le habla a usted, ¿usted escucha la voz de Dios? Hay momentos que es que hoy en día vivimos en una vida todo apurado, todas las cosas. No sé cómo es que nuestros antepasados, ellos no tenían celular para comunicarse. Y el mensaje, las cartas llegaban hasta días. Y para ir a hacer mandado y todo eso, o sea, no se apuraban. Pero ahora, todo ese... por mensaje, ahora existen los envíos de overnight, de 24 horas. Hoy va a poner allá y dice, quiero que llegue para mañana. Al siguiente día ya está. No importa la distancia aquí en Estados Unidos, el otro día ya está, 24 horas. En aquel tiempo tenían que caminar con carretas, su caballo y todo eso, y se quedaban durmiendo a medio camino. Las historias nos cuentan personas que querían, por ejemplo, ir a California, le tenían que llevar como 15 días, tal vez o más. Se iban, dormían a la orilla del camino, trabajaban unos días a algún lado para ganar un poco, y le llevaba un mes o más para llegar hasta allá. Ahora se va a Atlanta, agarra el avión y en la tarde ya está allá. Incluso puede regresar todavía. ¡Qué rápido está todo! Pero todo esto ahora nos está trayendo a una vida muy rápida y tanta confusión. Nunca escuchamos la voz de Dios. Hermanos, nosotros, si queremos ser moldeados, tenemos que darle lugar a Dios para que nos hable. Y nos está hablando, pero tenemos que detenernos y que nos hable. Ahora, Dios nos está hablando. Y el profeta escuchó la voz de Dios. Escuchó. Es cierto, ahora en medio de todo esto, de esta pandemia, ¿está usted escuchando la voz de Dios? ¿O solo escuchan nada más? Ahora sí se murieron tanto, y ahora sí ya viene para acá, y ahora el presidente, y allá para acá, y solo eso estamos escuchando. O estamos escuchando que Dios está haciendo maravilla, y Dios quiere hacer grandes cosas en estos días. Hermanos, necesitamos escuchar la voz de Dios. Entonces,
próximo paso es, ¿qué hay que hacer después? Cerrar la Biblia, olvidarse, ignorarlo, o vamos a ver qué dice el siguiente versículo. Ahora, esto es muy importante en estos días. ¿Quiere usted ser moldeado en la mano de Dios? Primero hay que escuchar. No lo va a moldear Dios si no ha escuchado la voz de Dios. Primero escuche la voz de Dios. ¿Y cómo es eso? Hay que orar, tal vez ahí al lado de su cama, o en el trabajo, o aquí en la iglesia. Señor, yo quiero que me hable. Yo le he pedido muchas veces a Dios, Señor, háblame. A veces el Señor no me habla en ese momento, y a veces el Señor me habla de muchas maneras, y nos habla de muchas maneras. Entonces, yo a veces no he entendido, por razones de estar pensando, no he escuchado la voz de Dios, pero Dios sí ha hablado. Y Dios nos está hablando en estos días. Entonces, el profeta escuchó la voz. Y el siguiente, entonces, que pasó en el verso 2. Levántate y vete a casa de Faraón. Levántate. Ahora aquí toma acción al llamado. Cuando usted escucha la voz de Dios, hay que tomar acción. Hay que actuar. Si esta mañana Dios le habló ahí en la cama, estaba durmiendo, y de repente, y a veces se despierta, ya como que el Señor dice, hoy, ¿qué día es hoy? El Señor viene como que en su pensamiento, ¿verdad? Dios nos habla por medio de nuestro pensamiento. ¿Qué día es hoy? Y usted dice, es domingo, ¿verdad? Y entonces, rapidito el Espíritu Santo, es día de iglesia, ¿verdad? Ajá, dicen, sí, es de iglesia. Como que usted se acuerda, es día de iglesia y quiere ir o no. Y al Espíritu ya le habló. ¿Qué tiene que hacer usted? Ay, sí, Señor, voy a ir, pero deja dormir otro ratito. Se pone la cobija encima. Y como, pero fíjese, es interesante. Yo me pongo, por eso no hay excusa delante de Dios, porque para el trabajo ponemos una. Si usted sabe que es de ese que no despierta con una alarma, se pone la otra, de diferente sonido o música. Y si no es hasta algunos se pone, creo, 3. ¿verdad? Y a la misma alarma a veces repite cada 10 minutos. Cada 10 minutos. Y ahí está, ¿verdad? No hay excusa. Para el trabajo no hay excusa. Para Dios entonces tampoco hay excusa. Si es que de verdad este cuerpo es tan pesado en sueño, ponga su alarmita y voy a ir a la casa de Dios y levántese. El siguiente paso que puedo ver acá, porque lo que quiero es, o lo que Dios quiere, moldearnos, pero para que Dios nos moldee tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que tomar acción al llamado. Y el profeta dice que tomó la acción. Que hizo cuando tomó la acción? Él estaba, no sé si sentado, no sé si estaba ahí acomodado o en su cama, pero cuando Dios le dijo levántate, ¿qué hizo él? Claro que se levantó. ¿Qué tiene que hacer usted, hermano, para que Dios lo moldee de verdad? Levante, tome una acción. Yo me tengo que levantar. Hoy es día de adorar al Señor. Me tengo que levantar y vámonos. Ay, este cuerpo no quiere, pero yo tengo que ir porque yo quiero ser moldeado de acuerdo a la voluntad de Dios. Tiene que tomar acción. Si usted no toma acción, y entonces Dios no va a poder obrar de esa manera. Entonces, levántate, le da una orden. Levántate y ve. ¿A dónde? ¿A dónde? Levántate y ve a la casa de, no de Faraón, no, del alfarero, a la casa de Dios. Y qué bueno que ustedes vinieron. Gracias a Dios vinieron. Entonces, levántate. Dios está moldeándonos. Ahora, yo nunca he estado en un taller, un lugar donde, como trabajan, no he estado. Y un día quiero ir y ver cómo lo hacen. Pero ahí está, hay un proceso para trabajar en todo esto. Entonces, pero él dice, o Dios le dice, levántate. Y él se levantó. Él fue obediente. Aquí Dios requiere obediencia. Hermanos, sean obedientes. Cuando Dios les habla, sean obedientes. Dios nos está hablando, como les dije, por medio de su palabra. A veces ustedes, muchachos o muchachas, jóvenes, por medio de mamá, por medio de papá, y usted, ya vas otra vez, todo.
Dios le está hablando. Levántese, joven, niño. Dios, el diablo también le está llamando, porque el diablo también le llama. Y hoy en día eso es más práctico ya. Antes salió una, ¿en dónde? Por el YouTube, no sé dónde, por el celular, ¿verdad? Ahí salió que nomás solo llamaban un demonio. ¿Qué? Charlie, creo. Y que aparecía, y verdad que era real. Muchos tuvieron problemas por eso, porque fue real. Y llamaban. Entonces, imagínense, si el mal es real, también Dios es real. Y nosotros, para que podamos ver las maravillas de Dios, tenemos que levantarnos y venir a la casa del alfarero. Y ahí el Señor quiere trabajar con nosotros. Es muy importante entonces la obediencia. En el verso 3 podemos encontrar que Él se levantó y fue a la casa del alfarero. Hermano, pregunta a ustedes, ¿cree que Dios bendice a uno que no es obediente? ¿O cuál sería la palabra no es desobediente? Pues un desobediente, ¿verdad? ¿Cree que Dios va a bendecir a un desobediente? Porque hoy en día usted y yo no hemos recibido muchas bendiciones de Dios. Porque su palabra dice, la palabra de Dios nos promete bendecirnos, te bendeciré. Pero la pregunta es, ¿por qué no hemos sido bendecidos? Porque hemos desobedecido. Hemos desobedecido. En lugar de ir a buscar a Dios, ¿qué hacemos? No, yo voy a ir a hacer otras cosas. Yo hago estas cosas. Y es importante, todo parece ser importante, pero la palabra de Dios me dice, más buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Hermanos, busque primero el reino de Dios. Y entonces, y lo demás, claro que necesitamos, pero Dios, ¿qué va a hacer con los demás que necesitamos? Él va a añadir, Él va a proveer. Hermanos, gracias por los que están aquí presentes, porque somos obedientes. Entonces la obediencia es muy importante. Y descendió al lugar. En otra palabra, descendió. Eso quiere decir humildad. Si hay humildad. ¿Sabe otra cosa? ¿Por qué Dios no bendice hoy en día a las personas? O a los que están en la iglesia. Muchos de los que están en la iglesia no reciben esa bendición. ¿Por qué razón no hay bendición en esa vida? Porque no se han humillado. Aquí dice, y descendió. En otra palabra, nosotros tenemos, ¿cree que Dios va a bendecir a un orgulloso? Yo sí, aquí en la iglesia no, yo soy el más acá. Decía una persona, dice, yo soy el que diezmo más aquí en esta iglesia. Y si me corren, o si me voy yo, esta iglesia se va a ir para abajo. Y se fue un día. Y la iglesia no se fue para abajo, siguió la iglesia. Y a veces uno de orgulloso, ay, sí. Imagínense, si me sube a mí el orgullo, ay, si yo me voy de pastor de acá, pobrecito la iglesia puede seguir adelante. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser humildes, bajar y decir, Señor, yo no puedo, aunque tenga capacidad, nunca se crea. Jóvenes, ustedes que están desarrollando ese talento en la música, ese don bonito que Dios les está dando, nunca vayan a pensar, ay, yo sí puedo, pobrecito, porque hay otros que están tocando, haciendo la lucha, pero no les sale muy la nota, ¿verdad? Se pierde. Ay, pobrecita, si supieran cómo la agarro yo, y hasta se cuadran ellos el orgullo, y no se ha visto a la persona el orgullo, ¿verdad? Dios no quiere. Dios no va a trabajar de esa manera. Hermanos, Dios quiere trabajar con personas. Y Señor, yo ni merezco lo que me has dado. Señor, lo voy a hacer para ti de todo corazón. Señor, ayúdame a hacerlo entre más. No importa que me feliciten o no me feliciten, no me importa, pero yo lo voy a hacer para ti. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nos dejamos moldear, hermano, hermana, todos podemos hacer algo para el Señor, pero muchas veces no hemos alcanzado porque el orgullo nos ha mantenido arriba y creyendo que podemos ahí, pero Dios quiere que descendamos. Y entonces Él descendió. Y ahora vemos en el verso 4 el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios, ahora, claro, le dijo al profeta, ve y ahí te voy a mostrar una lección bonita. Qué bonito cuando nosotros vamos a la casa de Dios. Es bueno orar en casa, nada malo. Es bueno servir a Dios en casa, pero es bueno que estemos aquí junto a la iglesia. Y entonces, y ahí dijo, Dios
esas personas. Ahí en la iglesia hay hipócritas, hay mediocres, hay chismosos, hay chismosas, hay mentirosos. Oh, el pastor es el que se roba el diezmo. Y empieza toda la lista, ¿verdad? Todo eso. Y todo eso. No, ¿yo para qué voy a ir? Hermano, cuando nosotros venimos, yo no estoy mirando, el pastor no estoy mirando, hermano, yo quiero adorar a Dios, Señor, trabaja en mi vida. Si así fuéramos todos, ¿cuánto Dios no quisiera trabajar? Y Dios lo está haciendo, pero hermano, cada vez más, sea humilde. Y entonces, vemos aquí que Él ahora sí tiene un diseño. Muchas veces tal vez ya nos empezamos los caminos de Dios, pero no seguimos por no escuchar. Se echó a perder el barro. Pero Dios todavía nos da una oportunidad. Y Dios tiene un diseño. Dios es paciente. ¿Cuántos años tiene que pasar para que usted pueda aprender? Para que Dios lo use. Tal vez muchos años. Porque usted lentamente suelta un poco. Señor, trabaja nada más con un brazo primero. Para la otra te doy el otro brazo. La otra te doy un pie. Y ahí va. Hay que ponernos todo en la mano de Dios. Y Él empieza a moldear. Y empieza a trabajar. Y dice que se echó a perder. Pero Él pacientemente lo volvió a desbaratar y volvió a hacer otra vasija como Él quería. Hermanos, en estos días Dios nos quiere hacer a su manera. Él quiere usarnos. Y como le dije antes, he dicho antes, nosotros no estamos de estorbo acá. Nosotros no estamos impidiendo el llamado de alguien o lo que está haciendo. No va a impedir a que mi esposa canta, ¿verdad? Si usted quiere cantar, no va a impedir porque es su área. Cada uno tenemos nuestra área. Pero muchas veces hay personas que no están contentos. Ellos cantan y pelean por privilegio, pelean por ciertas cosas en la iglesia. No tenemos que pelear cuando nosotros nos moldea, nos prepara y nos hace de una manera diferente. Y entonces yo quisiera ser tal vez como aquellos predicadores famosos. Yo quisiera, fíjense que Dios no me moldeó de esa manera. Yo una vez soñaba imitar a alguien. Soñaba imitar. Nunca lo pude imitar. Porque no era. Dios me estaba moldeando de otra manera. Dios le va a moldear a la manera de Él y Dios lo va a hacer como Él quiere. Y así de esa manera entonces nosotros vamos a poder ser el vaso de honra en sus manos y Él nos va a preparar. Pero la última etapa que pasa todo esto después que la vasija se haya terminado de hacer, ¿cuál es el último proceso en ese vaso en esa vasija de barro? Hay otro proceso. ¿Es fácil ese proceso? Al horno. ¿Y qué es el horno? Ahí hay fuego. Y ahí tiene que entrar y le ponían, no sé si 24 horas. Tiene que estar esa vasija en el horno. Hermanos, dice, yo quiero que Dios me use. Y yo quiero, Señor, moldéame y todo eso. Sí, ya el Señor le empezó a moldear y ya está listo. Ahora vas para el horno. ¿Y qué representa el horno? Dificultades, problemas, luchas, escasez, tal vez, rechazo, tal vez. Y empieza todo eso. Y fuera bueno si 24 horas nada más. No, ¿cuál 24 horas? Aquí puede ser un mes, puede ser un año, puede ser 3 años, puede ser... El apóstol Pablo, para que Dios lo usara, fue llevado a 3 años para ser preparado. Y a Moisés 40 años en el desierto. Y entonces hay un proceso largo cuando pasa una nevada. Ahí es donde muchos dicen, hey, mejor me escapo, está muy caliente acá. Yo no quiero sufrir, yo quiero la vida cristiana, que Dios me bendiga, pero no quiero pasar el proceso del horno. Hermanos, queremos que Dios nos moldee. El tema es, dejemos que la mano del alfarero nos moldee. ¿Quiere usted que el Señor lo moldee? Pues tiene que ponerse en la mano de Dios. Ser humilde, venir a la casa del alfarero y Dios lo va a moldear. Y después, una vez que ya está moldeado, lo va a pasar al horno. Y esté dispuesto a enfrentar para que así usted entonces, una vez que pasa todo esto, este proceso, ahora sí Dios puede decir, te voy a usar porque ya pasaste. Y qué bonito cuando Dios nos empieza a usar y las personas van a decir, este hermano de verdad lo hemos visto pasar la prueba, lo hemos visto cómo
cómo Él ha luchado, lo hemos visto cómo Él se ha humillado ante Dios y nosotros podemos confiar en esa persona, pero hay muchos que están crudos todavía. Gloria a Dios. Crudos. Amén. No pueden hacer nada en la iglesia, solo son problemas que están crudos. Necesitamos pasar por el horno, hermano.